México avanza la campaña política de los tres candidatos presidenciales. Las propuestas en materia de seguridad y combate a la corrupción han sido las bases del arranque de este fin de semana. Desde Ciudad de México, Joely Ramírez tiene un reporte para nosotros. Joely. ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, concluyó ya el primer fin de semana de campaña rumbo a la elección presidencial que se llevará a cabo el próximo 2 de junio. Las dos candidatas presidenciales punteras hasta este momento, cuya diferencia es de aproximadamente 30 puntos entre la oficialista Claudia Sheinbaum y la opositora Xóchitl Gálvez, hicieron una ronda de propuestas básicamente en materia de seguridad, de salud y de economía. Vale la pena destacar que Xóchitl Gálvez asegura que ella no va a encabezar una guerra contra el narcotráfico como lo hizo el expresidente del PAN, Felipe Calderón, pero que tampoco va a tener una política de abrazos, no balazos, abrazando a la mamá de El Chapo Guzmán, como ella dice, lo hace el presidente, y le daría continuidad la candidata Claudia Sheinbaum. Escuchemos. Yo no voy ni con la guerra de Calderón ni con los abrazos a los delincuentes de AMLO. Yo voy con una estrategia inteligente, seria, que le va a poner recursos. Regresarle los recursos a las policías municipales no es pues seguir con la guerra. Darle recursos a los gobiernos estatales, pues es lo que más quisieran. Los gobiernos de Morena deben estar felices con esta estrategia de seguridad, porque no solo abandonó a Guanajuato el presidente, abandonó a Zacatecas, abandonó a Michoacán, abandonó a Sonora, abandonó a Sinaloa. O sea, tiene abandonado el país para meterlo en obras faraónicas. Conmigo, los estudiantes sí van a poder ir a la universidad, no va a tener que tirarse pecho tierra por las balaceras que se dan en los estados. Por su parte, Claudia Sheinbaum hizo un compromiso de cumplir 100 objetivos durante su gobierno, tal como lo hizo el presidente López Obrador cuando presentó su propuesta de campaña. Había intentado desmarcarse de la línea del presidente López Obrador, sin embargo, este fin de semana salió básicamente a decir que va a continuar con los propósitos y los objetivos trazados por López Obrador. Sin embargo, lo que destacó fue este lapsus donde Claudia Sheinbaum asegura que hay dos caminos y uno de ellos es continuar con lo que ha hecho este gobierno, la corrupción. Es un lapsus, pero eso fue lo que se volvió lo más en tendencia este fin de semana. Escuchemos. Dos caminos a tomar este 2 de junio. Uno, que siga la corrupción, que siga la transformación. Importante destacar que Jorge Álvarez Maínez pues es el tercer aspirante presidencial, sin que hasta el momento supere 10 puntos en las tendencias de voto. A 3 meses de la elección presidencial. Sin embargo, pues también es importante destacar que los tres aspirantes hablan de la continuidad a los programas sociales y de el pago de pensiones. Claudia Sheinbaum asegura que debería de mantenerse los 65 años, aunque podría otorgarse la mitad a partir de los 60, mientras que Xóchitl Gálvez propone que sea a partir de los 60 años. Sin embargo, ninguno de los tres dice cómo va a alcanzar o financiar este tipo de programas sociales. Por ahora es la información. Volvemos con ustedes al estudio. Muy buena tarde. Gracias, Joely. Gracias por la información. Quiero saludar en esta parte del programa a Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general de México, fue embajador de México en Francia. Señor Morales Lechuga, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buena tarde. Buena tarde, muchas gracias. A la orden. Me río por este lapsus, ¿no? De Claudia Sheinbaum, la traicionó el subconsciente. Que siga la corrupción. Todos pensamos lo mismo, ¿eh? La verdad. Es un lapsus muy desafortunado para ella y para su partido. Pero bueno, yo pienso que en relación a las propuestas sobre seguridad, ninguno de los tres candidatos tocó el punto central. Bueno, de alguna manera Álvarez Maínez habla de seguir el ejemplo de Bukele, ya Xóchitl lo escuchamos, y también de Claudia Sheinbaum. Yo creo que lo principal es, primero, si el presidente destruye el Poder Judicial Federal, la seguridad va a seguir cayendo. Segundo, si el Ejército y la Marina deben continuar brindando seguridad, suplantando a la institución policial. O tercero, si el Ejército debe ser retirado, no abruptamente, pero sí paulatinamente, y quedarse como una fuerza de reserva que auxilie a la policía y al Ministerio Público cuando éste tenga o se vea o pueda verse desbordado.
Ese debería ser el verdadero debate. Y pareciera ser que hay cierta actitud a evadir el tema. Por ejemplo, Xóchitl sostuvo que habría que construir 3 grandes reclusorios en el país, lo cual tampoco es una solución al problema. Ninguno se refirió a que la seguridad y la justicia es un binomio indisoluble y que además habría que ver desde la prevención del delito hasta la extinción, digamos, de la pena y sobre todo abatir la impunidad, que ese es uno de los principales cánceres que afecta a la inseguridad pública. Todos saben que en México más del 90% de los delitos denunciados quedan impunes, que prácticamente no hay acción en contra de la delincuencia organizada, que la institución policial federal está borrada del mapa y que las instituciones estatales y municipales no se les invirtió un centavo durante estos casi 6 años de gobierno. Entonces están desmantelados los aparatos policiales y, por supuesto, la sociedad se siente a expensas de la delincuencia. Basta mencionar que en estos más de 5 años van más de 180,000 asesinatos los que se han cometido, asesinatos, o sea, homicidios intencionales en estos más de 5 años, lo cual es una cifra no solo espeluznante, sino además rompe el récord, a mi juicio, a nivel mundial, porque ni siquiera en Gaza o en la guerra de Rusia-Ucrania, Claro. Se han llegado a estas cifras tan espeluznantes, tan dolorosas, y además con más de 90,000 desaparecidos. Estamos hablando de cifras terribles que la opinión pública no ha entendido y lo ha considerado a veces como simples cifras. No, estamos hablando de veras de algo inusual y por lo mismo no terrible, horrible y por supuesto una tragedia y un desastre a nivel mundial. Pero fíjese una cosa, el único que no se da por enterado es el presidente López Obrador, porque él la verdad que vive en un México fantasioso donde estas cosas no pasan. Eso es simplemente un manejo mediático, es producto de todo aquel que quiere hacerle daño. Es decir, así llegamos a esta campaña donde ya van, si no me equivoco, 13 candidatos asesinados. Es decir, hay un México donde late la violencia, pero donde late como los latidos del corazón, segundo a segundo. Pero el que no los escucha es el presidente. Efectivamente, lo único que le faltaría a las conferencias mañaneras del presidente es de trasfondo la Vie en Rose, como fondo musical, porque obviamente el mundo de los otros datos es un mundo que no tiene nada que ver con la realidad que atravesamos los mexicanos día a día, hora tras hora o minuto tras minuto. Es superlativo ese tema y además pues tienen que manifestarse con relación a las medidas preventivas, a la seguridad ciudadana, a las medidas represivas, al Código Penal, a la legislación, a las facultades de los jueces y, por supuesto, a las maneras de rehabilitación. El modelo Bukele ya lo hemos visto y en otro sentido es bastante discutible su éxito porque no se trata de pasar por encima de todos los derechos de todos los ciudadanos y que las cárceles se llenen de inocentes y de responsables. En México, por ejemplo, han tratado de implantar la prisión preventiva forzosa y eso ha causado un desánimo porque pensábamos que ya habíamos avanzado de esa etapa y que se podrían enfrentar los procesos en libertad y este gobierno ha tratado de darle marcha atrás o reversa, atacando precisamente al Poder Judicial con la puesta en libertad para que atiendan muchos casos en libertad y eso sí, es un debate hasta cierto punto soterrado, porque lo único que se está debatiendo son insultos que hace el presidente a los jueces. Claro. Bueno, que hace el presidente a los jueces, a los periodistas y a todo aquel que vaya en contra de cómo él piensa o de su gestión gubernamental. Ahora, doctor Morales Lechuga, usted
señala, por ejemplo, que el crimen organizado, y eso pensamos todos, va a intentar influir en esta campaña electoral. Evidentemente, y de mil maneras, así sea matando a los candidatos que no son, o a ese, digamos, complemento que cada candidato tiene. Candidato presidencial y llevándose por delante otro tipo de candidatura. Usted dice que prácticamente deben ya tener una estrategia de lo que van a hacer de aquí a junio, pero ¿cómo defenderse de eso, no? Claro, yo creo que lo que está muy claro es que desde hace más de 5 años la delincuencia organizada ha avanzado en vastos territorios del país, en donde está controlando las autoridades, los contratos públicos, la subasta, la compra de vehículos y de otros tipos de bienes que se utilizan para la comunidad. Atrás de los responsables de estas compras está la delincuencia organizada. Es decir, ya no solamente están extorsionando, asesinando o enfrentándose entre ellos, sino ya están en una segunda etapa. Aspiran a gobernar parte del territorio nacional, aspiran a poner condiciones. Y hoy apareció un artículo muy importante de Héctor de Mauleón, un periodista muy prestigiado que realiza el periodismo de investigación, en donde habla de financiamiento en maletas de dinero del narcotráfico, de la delincuencia organizada aquí en México, a favor o utilizando a 2 gobernadores. Él dice que cuenta con el video de esto, hoy tan solo puso la nota, pero bueno, esto sería una bomba si es que se exhibe y convence a la opinión pública, yo creo. Pues, doctor Morales Lechuga, como siempre, un gusto tenerlo en el programa. Gracias por acompañarnos. Me imagino que en estos meses que tenemos por delante serán varias las oportunidades en que podremos comentar el desarrollo de esa campaña electoral, que será dura y será difícil, lamentablemente, por lo que estamos conversando, por ese involucramiento que tiene el crimen organizado en la cotidianidad de ese México que tanto queremos. Gracias por acompañarnos. Gracias, será un placer. Muchas gracias.